Sus ojos han visto nacer y morir imperios. Silenciosa, eterna, la gran esfinge de Giza custodia secretos que desafían el tiempo y la historia que nos han contado. Durante milenios ha permanecido impasible, con la mirada perdida en el horizonte, como si esperara el momento adecuado para revelar sus misterios. Y hoy vamos a intentar desvelar algunos de ellos. Nos vemos en el próximo enigma. O quizás el enigma empieza ahora. La versión oficial, la que encontraréis en los libros de texto, nos dice que la esfinge fue esculpida durante el reinado del faraón Kefren, alrededor del año 2500 a.C. Su rostro, supuestamente, es el del propio faraón, un guardián monumental para su pirámide. Pero, ¿y si esta historia, tan firmemente establecida, fuera solo la superficie de una verdad mucho más profunda y antigua? Aquí es donde la roca misma empieza a hablar. En la década de 1990, el geólogo Robert Schoch, de la Universidad de Boston, presentó una teoría que sacudió los cimientos de la egiptología. Al estudiar el cuerpo de la esfinge y las paredes de su recinto, Schoch no encontró las marcas horizontales típicas de la erosión por el viento y la arena del desierto. En su lugar, descubrió profundas fisuras verticales, un patrón inconfundible de erosión causado por agua, por lluvias torrenciales, cayendo durante siglos. El problema es que Egipto no ha visto ese tipo de clima desde hace miles de años, mucho antes de la época de Kefren. Schoch calculó que para que esa erosión ocurriera, la esfinge tendría que tener entre 7000 y 9000 años, o incluso más, remontándose a una época anterior, a la civilización egipcia tal como la conocemos. La egiptología tradicional contraatacó con fiereza. Argumentaron que la erosión podría explicarse por otros factores, como la humedad ascendente del subsuelo o la mala calidad de la piedra caliza. El debate se volvió agrio, una batalla entre la geología y la historia. Pero la pregunta persiste: ¿quién construyó la esfinge si no fueron los egipcios de la cuarta dinastía? ¿Y por qué la evidencia geológica parece contar una historia tan diferente a la de los arqueólogos? La roca no miente, y sus cicatrices nos hablan de un pasado acuático, de un tiempo en que el desierto de Giza era una tierra verde y fértil. Pero los secretos de la esfinge no solo están en su superficie, también se esconden en su interior. Desde hace más de un siglo, exploradores y místicos han soñado con encontrar la legendaria Sala de los Registros, una cámara subterránea que, según las profecías del vidente Edgar Cayce, contendría la sabiduría perdida de la Atlántida. Durante décadas, estas ideas fueron descartadas como simple esoterismo, pero la ciencia moderna empezó a encontrar indicios de que algo realmente se oculta bajo las patas del león. En los años 90, un equipo liderado por el geofísico John Anthony West, el mismo que colaboró con Schoch, y el sismólogo Thomas Dobecki, utilizó equipos de sismografía para explorar el subsuelo alrededor de la esfinge. Sus instrumentos detectaron varias anomalías, cavidades de forma regular y perfecta, especialmente una gran cámara rectangular a unos 7 metros de profundidad, justo debajo de las patas delanteras de la esfinge. El hallazgo fue electrizante. ¿Podría ser esta la sala de los registros? El gobierno egipcio, a través de su entonces jefe de antigüedades, Zahi Hawass, inicialmente permitió algunas perforaciones exploratorias. Sin embargo, los resultados nunca se hicieron públicos de forma clara. De repente, se impuso un velo de secretismo. Se denegaron más permisos de investigación y el área fue declarada zona restringida. Equipos de Florida State University y de la Universidad de Waseda en Japón también realizaron estudios con georradar, confirmando la existencia de túneles y cavidades, no solo bajo la esfinge, sino también dentro de su cuerpo. Pero de nuevo, el acceso fue limitado y la información controlada. ¿Qué encontraron exactamente? ¿Por qué tanto secretismo en torno a unas simples cavidades subterráneas? ¿Qué temen que el mundo descubra bajo la arena de Giza? Y luego está el enigma de su rostro mutilado. La imagen icónica de la esfinge es la de una figura sin nariz. La leyenda popular, repetida hasta la saciedad, culpa a las tropas de Napoleón Bonaparte, que supuestamente la usaron como blanco para prácticas de artillería durante su campaña en Egipto, a finales del siglo XVIII. Pero esta historia es completamente falsa. Es un mito conveniente que ignora la verdad documentada.
Existen dibujos de la Esfinge realizados por exploradores europeos décadas antes de la llegada de Napoleón, y en todos ellos la nariz ya falta. El verdadero culpable parece ser un clérigo sufí del siglo XIV, llamado Muhammad Saim al-Dahr. Según el historiador árabe al-Makrizi, este hombre, en un acto de fanatismo religioso, se enfureció al ver a los campesinos locales haciendo ofrendas a la Esfinge como si fuera un ídolo pagano. Para detener esta práctica, escaló el monumento y destruyó la nariz con sus propias manos. Este acto de vandalismo le costó la vida, pero dejó una cicatriz permanente en el rostro más famoso de la antigüedad. La historia de Napoleón es solo una distracción, una anécdota que oculta un acto de intolerancia religiosa ocurrido siglos antes. Quizás uno de los relatos más fascinantes y reveladores sobre la Esfinge no habla de su creación, sino de su renacimiento. Nos lo cuenta la Estela del Sueño, una enorme losa de granito que el faraón Tutmosis IV mandó erigir entre las patas delanteras del monumento alrededor del 1400 a.C. Según la inscripción, mucho antes de ser faraón, el joven príncipe Tutmosis fue a cazar al desierto de Giza. Cansado, se echó a dormir a la sombra de la cabeza de la Esfinge, que en aquel entonces estaba casi completamente enterrada en la arena. En sueños, la propia Esfinge, bajo la forma del dios Harmakis, se le apareció. La deidad se quejó de que la arena del desierto la estaba ahogando y le prometió al príncipe que si la liberaba y restauraba su esplendor, él se convertiría en el próximo faraón de Egipto. Al despertar, Tutmosis tomó la visión como una orden divina. Organizó un gigantesco proyecto para desenterrar la Esfinge, limpiando toneladas de arena acumulada durante siglos. Y tal como la profecía había anunciado, poco después ascendió al trono. La Estela del Sueño es la prueba de su promesa cumplida. Pero esta historia nos deja con preguntas aún más profundas. Si la Esfinge ya estaba tan vieja y enterrada en la arena en el 1400 a.C., 1000 años después de Kefren, ¿cuánto tiempo llevaba realmente allí? ¿Cómo es posible que un monumento de tal magnitud fuera olvidado y abandonado hasta el punto de casi desaparecer? La estela sugiere que la Esfinge era ya una antigüedad reverenciada en tiempos de los propios faraones, un vestigio de un pasado mucho más remoto, un dios dormido esperando ser despertado, erosión por agua que apunta a una edad imposible, cámaras secretas, detectadas pero selladas al mundo, una nariz destruida por el fanatismo, no por la guerra, y un sueño profético que habla de su abandono y renacimiento. Cada pieza del rompecabezas, en lugar de aclarar el misterio, lo hace más grande y más oscuro. La Gran Esfinge no es solo una estatua, es un marcador de tiempo, un testigo de civilizaciones perdidas y cataclismos olvidados. Su mirada vacía no está perdida, está esperando a que estemos listos para escuchar la historia que realmente tiene que contar. Una historia que podría reescribir todo lo que creemos saber sobre nuestro pasado. Gracias por acompañarme en este viaje a las profundidades del misterio. Si quieres seguir desvelando los enigmas de nuestro mundo, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima investigación.